Esa noche, todavía la escucho en mi cabeza como si fuera ayer. Estaba acostado, medio dormido, cuando desde el cuarto de al lado escuché su voz. Mi propio hijo. No era un grito, no era un susurro, era ese tono frío, cargado de desprecio, como quien se quita un peso de encima. Mi papá me da asco. Así, sin más, pensó que yo dormía. No moví un músculo, no respiré más fuerte, no quise darle el gusto de saber que lo había escuchado, pero por dentro me atravesó como un cuchillo. ¿Sabes lo que es sentir que quien más amaste en esta vida ahora te mira con repugnancia? No es dolor, es algo peor. Es como si te arrancaran de un golpe todas las memorias buenas, como si cada sacrificio que hiciste quedara reducido a nada. Cerré los ojos con fuerza, intentando ahogar las lágrimas. No quería llorar, quería entender. Pero esa noche no hubo respuestas, solo un eco repitiéndose una y otra vez. Me das asco, me das asco. Y ahí, en silencio, comenzó algo que yo no sabía entonces. El fin de una vida y el inicio de otra completamente distinta. Me llamo Eliseo, tengo 78 años, y esta es una historia que no pensé que algún día contaría. Nací en Michoacán, en una zona rural donde la vida era dura desde la cuna. A los 14 años ya empujaba carretillas de cemento bajo el sol, ganando lo justo para llevar pan a la mesa. Con el tiempo, logré montar una pequeña empresa de materiales de construcción. No era un imperio, pero era mía. Con ese trabajo, levanté una casa, pagué escuela privada para mis 2 hijos y hasta los llevé de vacaciones a lugares que yo ni soñaba conocer de niño. Fui padre y madre, porque su mamá se fue temprano, dejándome con un niño de 5 y una niña de 3. Cocinaba, lavaba, los llevaba al médico, al colegio, a sus actividades, y siempre me las arreglaba para leerles un cuento antes de dormir. Lo hacía con gusto, no por obligación, sino porque eran mi razón de vivir. Por eso, escuchar esas palabras tantos años después, me das asco. Fue como si alguien hubiera escupido sobre toda mi historia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si realmente conocía al hombre en el que mi hijo se había convertido. No dormí. Pasé la noche mirando al techo, repasando momentos que ahora parecían tener otro sentido. Las miradas impacientes en las comidas familiares, los suspiros cuando yo hablaba, esos comentarios sarcásticos que antes intentaba tomar con humor. De repente, todo encajaba. No era algo nuevo, era algo que venía creciendo y yo, en mi terquedad de padre, me había negado a ver. Durante horas pensé en aquel niño de manos pequeñas lleno de lodo que me abrazaba fuerte antes de salir a trabajar y me decía: «Papi, no te vayas». ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento dejó de verme con cariño y empezó a verme como una carga? Cuando amaneció, me levanté como siempre. Preparé café, puse pan sobre la mesa, esperé a que saliera de su cuarto. Me saludó como si nada, con esa sonrisa vacía que ahora entendía mejor. «¿Cómo dormiste, papá?» «Bien, hijo, muy bien», respondí sin mostrar nada. Pero en mi interior algo había cambiado. No era rencor, era certeza. Yo sabía que a partir de ese momento ya no volvería a ser el mismo. Ese día, mientras él trabajaba en su computadora en el comedor, lo escuché otra vez hablando por teléfono. «Mi papá está aquí todavía. El mismo de siempre, viejo, lento. Es como tener un mueble viejo en la casa, pero que respira». Y luego una risa baja, burlona. Sentí un frío recorriéndome la espalda, no de tristeza, sino de claridad. Caminé hasta el jardín, me senté en una silla y miré mi casa. Esa casa la había construido con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Y estaba a mi nombre, sin deudas, sin hipotecas, valuada en más de $1,5 millones.
No era ostentación, era el fruto de toda una vida. Y mientras lo miraba, sentí que la decisión que llevaba años postergando se dibujaba frente a mí con absoluta nitidez. No haría escenas, no gritaría, no pediría explicaciones. Cuando un padre entiende que ya no es querido, no ruega amor, recoge su dignidad y se marcha. Esa noche abrí una gaveta del armario. Saqué un papel viejo, doblado desde hacía años, y una pluma azul. Escribí unas líneas sencillas, directas, sin adornos. No eran palabras de venganza, eran palabras de cierre. Las doblé con cuidado y las guardé en un sobre amarillo. Luego me recosté y dormí en silencio, no como quien se rinde, sino como quien acepta. En los días siguientes, visité el banco para mover discretamente una parte de mis ahorros a una cuenta privada. Contacté a la misma inmobiliaria que me había vendido la casa décadas atrás y pedí venderla con absoluta discreción. El agente me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Le dejé claro, todo estaba limpio, sin problemas legales, y quería la venta lo antes posible. Mientras los trámites avanzaban, yo seguía mi vida como si nada. Cocinaba, regaba las plantas, respondía con amabilidad. Pero en 1900, en mi interior, cada día que pasaba, sentía más ligero el peso que me había oprimido durante años. Porque cuando la decisión está tomada, lo único que queda es esperar el momento justo para actuar. Y ese momento se acercaba. El tercer día, el comprador apareció como caído del cielo, un extranjero con prisa por cerrar el trato, dispuesto a pagar al contado. Todo se alineó como si la vida misma me estuviera diciendo, «Ya basta, Eliseo, sal de ahí». La noche antes de firmar no dormí mucho, pero no era por dudas, era por una emoción extraña, la sensación de estar a punto de quitarme un peso del alma. Al amanecer me vestí despacio, tomé un café sin apuro y me dirigí a la notaría. Firmé los papeles con mano firme. $1,500,000 depositados en una nueva cuenta, bajo un nombre protegido. Nadie podría rastrearlo. Cuando regresé a casa, ya no la sentía mía. Subí a mi cuarto, saqué la maleta verde de lona que me había acompañado en tantos viajes, guardé ropa suficiente, mis documentos, el reloj de mi padre y el sobre amarillo con la nota. Lo dejé sobre la mesa del comedor con una piedra encima. Cerré la puerta sin mirar atrás. Caminé hasta la esquina. Tomé un autobús al centro y desde ahí directo al aeropuerto. Tenía un boleto comprado desde hacía 3 días, solo ida, sin retorno. Mientras el avión despegaba, sentí una calma profunda. No era venganza, era liberación. Abajo quedaba una vida entera, recuerdos, sacrificios y también heridas que ya no quería abrir. Aterrizamos en Monterrey al caer la noche. Nadie sabía que yo estaba ahí, nadie me esperaba. Me registré en una pensión modesta del centro, pagando por adelantado en efectivo. Usé mis 2 apellidos para evitar levantar sospechas. No era miedo, era precaución, porque conocía bien a Santiago. Sabía que tarde o temprano intentaría encontrarme, no por amor ni por preocupación, sino por interés. Esa primera noche, en la cama dura de la pensión, encendí mi viejo celular solo para ver mensajes. Más de 20 llamadas perdidas, todas de él. Audios en tonos mezclados, súplicas, furia, insultos. ¿Cómo se te ocurre hacer una estupidez así? ¿Dónde estás, viejo idiota? Sonreí con amargura. No respondí. Apagué el teléfono y lo guardé envuelto en un trapo dentro de la maleta. No le debía explicaciones, no después de escuchar aquella frase, no después de entender por fin que yo también tenía derecho a elegir mi paz. Los primeros días en la nueva ciudad fueron extraños. Me despertaba temprano, como siempre, pero sin el ruido habitual de la vieja casa.
Salía a caminar sin rumbo fijo, observando vendedores ambulantes, niños saliendo de la escuela, ancianos sentados en las plazas, y pensaba, ¿cuántos de ellos habrán sido olvidados por sus propios hijos? ¿Cuántos estarán fingiendo que no les duele? Compraba un café en un pequeño puesto de la esquina y me sentaba a ver la vida pasar. Una tarde conocí a don Roque, un hombre mayor que también vivía en la pensión. Nos sentamos a conversar y me preguntó si tenía familia. «Alguna vez la tuve», le respondí. Guardó silencio unos segundos y me dijo, «Hay cosas que se pierden, y ya no vale la pena buscar». Tenía razón. Le conté un poco, sin detalles, y él, con un gesto serio, me dijo, «Hizo bien. Nadie tiene derecho a tratarlo como basura, ni siquiera un hijo». Esa noche dormí más tranquilo que en mucho tiempo. Días después, la dueña de la pensión me comentó que había una pequeña casa en renta en las afueras, rodeada de árboles, con un jardincito al frente y una hamaca vieja colgando. Fui a verla. Me recordó los días en que mis hijos eran niños y colgaban hamacas en el patio, riendo hasta casi tocar el cielo. La alquilé por 6 meses, pagando en efectivo. Compré muebles sencillos, una estufa, un sillón cómodo, una mesa de madera y un televisor pequeño. No necesitaba más. Me instalé en silencio, sin avisar a nadie. Así, a los 78 años, estaba empezando una vida nueva. Modesta, sí, pero mía. Mientras tanto, Santiago probablemente pensaba que todavía estaba en la vieja casa esperando el momento de heredarla. No tenía idea de que el mueble viejo ya había desaparecido, llevándose todo con él. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, encendí mi celular viejo para hacer un trámite bancario y encontré un correo inesperado. Era de un abogado, notificándome que Santiago intentaba impugnar la venta de la casa. Alegaba que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales al firmar la venta. Tuve que leerlo en 3 veces. No me enojé, no me desesperé, solo respiré hondo y sonreí. Antes de vender, había pedido a mi médico un certificado oficial de lucidez física y mental, firmado y sellado. Incluso grabé un video ante el notario explicando que la venta era voluntaria y consciente. Y por si fuera poco, había dejado un documento declarando que lo hacía por razones personales, sin presiones. Todo legalizado, todo archivado. Llamé al abogado y le dije, «Dígale a Santiago que se olvide. No va a sacar un solo peso. Y si insiste, lo voy a dejar en ridículo frente al juez». Colgué. Afuera, el sol brillaba. Adentro, mi paz seguía intacta. Pasaron unos días en silencio hasta que el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Santiago, sino mi hija Mónica. La reconocí apenas escuché su voz. «Papá, me costó encontrarte. Nadie sabía dónde estabas. Santiago no quiso decir nada, solo contó que vendiste la casa y desapareciste». Le pregunté si le había dicho por qué lo hice. Dijo que tuviste una crisis, que «Ya no estabas bien», respondió con tono triste. Reí por lo bajo. «Claro, suena conveniente». Entonces, sin rodeos, le conté la verdad. La noche en que escuché esas palabras, el plan que armé, la nota que dejé. Mónica lloró, no de sorpresa, sino de pena. Yo siempre supe que algo no andaba bien. Santiago cambió mucho. Se volvió arrogante, frío. Te usaba, papá, y yo lo veía, pero me daba miedo hablar. Hubo un silencio largo. «Papá, quiero verte. Necesito abrazarte». Dudé, pero en su voz sentí sinceridad. A Mónica siempre la había visto más sensible, más justa. No todos los hijos son iguales. Acepté verla y quedamos para la semana siguiente. Esa llamada encendió algo que creía apagado. La posibilidad de que aún hubiera un rincón de familia que valiera la pena conservar. El día que Mónica llegó a mi nueva casa,
La vi bajar del taxi con los ojos llenos de lágrimas. Traía una bolsa con pan dulce y una caja con fotos viejas. Nos abrazamos largo, fuerte, como si ese abrazo quisiera reparar años de silencios. Pasamos la tarde hablando. Me contó cosas que me dejaron helado, que Santiago había intentado entrar por la fuerza a mi antigua casa, que había inventado historias para la familia, diciendo que yo lo abandoné y que estaba enfermo. Incluso intentó mover contactos para declarar la venta inválida, pero nadie le creyó. Los papeles estaban en regla. ¿Piensas volver algún día, papá?, me preguntó. No, hija. Esta nueva vida me da algo que había perdido. Paz. Me miró con ternura. Puedo venir más seguido. Siempre, hija. Esta puerta siempre estará abierta para ti. Cuando se fue, me senté en la hamaca con una taza de café y miré el atardecer. Pensé en cuántos hombres, como yo, han tenido que empezar de nuevo después de toda una vida entregada, y cuántos son descartados como si fueran muebles viejos. Yo ya no era parte de ese montón. Yo había elegido otra historia. Desde ese día, Mónica empezó a visitarme todos los sábados. Traía comida hecha por sus propias manos. Barría el patio, me escuchaba sin interrumpir, y lo más hermoso de todo, traía a mi nieto Emiliano. Un niño de apenas 8 años, que con una sola mirada me devolvía algo que creía perdido: la ternura sincera. La primera vez que vino, se me acercó tímido con una pelota en la mano. Tú eres mi abuelito Eliseo, ¿verdad? Sí, hijo, yo soy. ¿Y por qué no vivías con nosotros? Mamá decía que estabas de viaje. Lo miré con cuidado. Elegí bien mis palabras. A veces los adultos también necesitan encontrar su lugar, hijo, y este es el mío ahora. Él asintió. Me abrazó fuerte y en ese instante sentí que toda la soledad de los últimos meses se hacía más liviana. Ese abrazo no pedía explicaciones ni condiciones. Era puro. Y me recordó que no todos los lazos se rompen. Algunos, incluso, nacen más fuertes cuando uno aprende a poner límites. Con el tiempo, mi rutina se volvió más ordenada. Los lunes limpiaba la casa, los martes iba al mercado, los miércoles caminaba por el parque con Don Roque, los jueves escribía en mi libreta, los viernes cocinaba algo especial y los sábados recibía a Mónica y a Emiliano con los brazos abiertos. Nunca los domingos. Esos días ella siempre decía que Santiago reclamaba su presencia. Irónico, ¿no? Ahora él exigía atención después de haberme despreciado, pero yo ya no era parte de ese juego. Mientras tanto, Santiago no se quedó quieto. Su ego no lo permitía. Después de que la vía legal se cerró, intentó ensuciar mi nombre de otras formas. Llamó a familiares lejanos diciendo que lo dejé en la calle, que estaba loco, que necesitaba ayuda. Algunos me escribieron con tono preocupado, otros con juicio disfrazado de cortesía. No respondía a ninguno. Ya no estaba dispuesto a mendigar comprensión. El silencio era mi escudo, y funcionaba. Un día llegó una carta escrita a mano, sin remitente. La reconocí apenas vi la letra. Era de Santiago, breve, fría. No sé qué ganaste con todo esto. Solo lograste separar a la familia. Me quitaste lo que era mío, por derecho. Espero que estés satisfecho. No te guardo rencor, pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Adiós, papá. La leí 3 veces, no por emoción, sino por incredulidad. En ninguna parte había un perdón. No había autocrítica, ni una pizca de humildad. Solo orgullo herido y manipulación disfrazada de cortesía. Tomé la carta y la quemé en el patio, sin rabia, solo por higiene emocional. Mientras las cenizas volaban, escribí en mi libreta: a veces, para sanar, uno tiene que romper el espejo y dejar de buscar el reflejo que nunca existió.
Esa frase se quedó conmigo. Era mi recordatorio de que no había perdido a un hijo. Había perdido la ilusión de que era alguien que nunca fue. Y esa verdad, aunque dura, me devolvía libertad. Al mes siguiente, don Roque me convenció de asistir a una reunión de adultos mayores en el centro cultural del barrio. No tenía ganas, pero insistió tanto que acepté. Al llegar, me encontré con hombres y mujeres que cargaban historias tan o más duras que la mía. Una señora abandonada por sus 5 hijos, un hombre que fue declarado muerto para quedarse con su pensión, una abuela que crió a sus nietos y fue echada por la nuera. Sin embargo, ahí estaban, vivos, sonriendo, compartiendo anécdotas como si al contarlas se fueran curando. Cuando me invitaron a hablar, lo hice con voz clara y el pecho firme. Vendí mi casa y desaparecí porque escuché a mi hijo decir que le doy asco. No me fui por orgullo, me fui por respeto a mí mismo. El salón quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos. Una señora se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, don Eliseo. Usted dijo lo que muchos sentimos y no nos atrevemos a decir. Esa noche regresé caminando a casa, mirando el cielo estrellado, sintiéndome menos solo. Mi historia no era única, y aunque eso dolía, también me daba fuerza. Los días comenzaron a tener otro sabor. No era felicidad, pero sí una calma que hacía mucho no sentía. Mónica y Emiliano venían cada sábado. Él jugaba en el jardín, yo me sentaba en la hamaca a verlo reír. Esa risa limpia me recordaba que aún había algo puro en mi vida. Una tarde, Mónica llegó más seria de lo habitual. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café y bajó la voz. Papá, necesito contarte algo, pero no quiero que te enojes. Me quedé quieto. Santiago está mal, muy mal. Lo echaron del trabajo. Tiene problemas con deudas, está desesperado. No dije nada. Serví el café y me senté frente a ella. ¿Y tú qué piensas que debo hacer? Mónica suspiró. Nada, papá. Solo quería que lo supieras. Él no me pidió que viniera, pero creo que está tocando fondo. Y tú sabes cómo es. Cuando se siente acorralado, ataca. Asentí en silencio. Yo ya me imaginaba que ese día llegaría, y aunque parte de mí quería creer que podría cambiar, la otra parte sabía que las personas rara vez cambian por completo. Esa noche no dormí mucho. Me quedé en el sillón del patio, mirando las estrellas y pensando en la vida, en cómo uno da todo por sus hijos y, a veces, termina huyendo de ellos, en cómo el amor no basta si no hay respeto y en cómo, por mucho que duela, hay que aceptar que no todos los hijos merecen el mismo lugar en el corazón. Algunos se lo ganan, otros lo pierden. 2 días después, sucedió lo que Mónica temía. Eran las 6 de la tarde. Yo acababa de regresar del centro, donde había comprado clavos para reparar una tabla del porche. Al doblar la esquina, lo vi. Santiago, sentado en la banqueta, con la cara hundida entre las manos. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y ese gesto de quien ya no tiene excusas. Me miró, se puso de pie. «¿Papá?» No dije nada. Caminé hacia la puerta. Me siguió. «Papá, por favor, solo escúchame». Me detuve. «¿Escuchar qué? ¿Otro discurso sobre lo que me debes?» Bajó la mirada. «No, esta vez no». «Entonces habla», pensé, pero guardé silencio. Lo dejé intentar. Respiró hondo, como buscando valor. Me equivoqué. Lo sé. Dije cosas que no debía, que ni siquiera sentía. Pero estaba enojado, frustrado, contigo, conmigo mismo, pero lo pagué contigo. Lo miré fijo. ¿Recuerdas lo que dijiste, Santiago? Dijiste que te doy asco. Y dime, ¿qué se hace con un padre que da asco? ¿Se le pide ayuda cuando todo sale mal? No respondió. ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo quería decirte que si algún día decides volver a hablarme, estaré aquí.
No te voy a molestar más. Me miró por última vez y se fue, caminando lento, como quien ya no tiene a dónde ir. Entré a la casa, cerré la puerta y me apoyé contra ella. No lloré, no sentí lástima, solo sentí que de alguna manera esa fue la verdadera despedida. No de palabras, sino de la ilusión que alguna vez tuve de que las cosas podrían volver a ser como antes. Ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Esa noche escribí en mi libreta una frase que quería que algún día Emiliano leyera. El perdón no siempre es volver. A veces, perdonar es seguir caminando, pero por otro camino, lejos de quien te hizo daño. Cerré la libreta y me serví un café. Afuera, la noche estaba tranquila. El viento movía las hojas y el silencio me envolvía como un abrigo. Sentí una paz que no venía de recibir disculpas, sino de no necesitarlas. Porque entendí que el verdadero perdón no es para quien te lastimó, es para uno mismo. Perdonar es soltar la carga, dejar de arrastrar el dolor. Y yo, esa noche, me sentí más libre que nunca. No sabía qué sería de Santiago, pero sí sabía algo. No volvería a permitir que sus palabras o acciones dictaran mi vida. La dignidad, una vez recuperada, no se entrega de nuevo. Cerré la puerta, apagué las luces y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. Pasaron las semanas y Mónica seguía visitándome con regularidad. Emiliano corría por el jardín como si fuera suyo, y yo hasta colgué una hamaca nueva solo para él. Los vecinos ya me saludaban por mi nombre. Incluso me invitaron a dar unas charlas en el Centro Cultural para Adultos Mayores. Al principio dudé, pero terminé aceptando. Conté parte de mi historia, sin dar nombres. Varios hombres se me acercaron después para abrazarme, algunos con lágrimas en los ojos. Uno me dijo: «Gracias por decir lo que yo no me atrevo a decir». Y entendí que el silencio de los viejos a veces es más grito que resignación. Pero cuando uno decide hablar, otros se levantan con uno. La vida, de pronto, se sentía más liviana. Sin embargo, en el fondo sabía que Santiago, en algún momento, volvería a cruzar mi puerta. No para pedir perdón de verdad, sino para buscar un salvavidas. Y yo tenía claro que no sería yo quien se lo diera, porque hay algo más valioso que tender la mano: saber cuándo no hacerlo. 3 días después de esa charla, sucedió lo inevitable. Llamaron a la puerta justo cuando terminaba de almorzar. Me acerqué despacio, sin esperar visita. Al abrir, ahí estaba Santiago. No traía maleta ni flores, solo su cara larga y la voz rota. «Papá, no tengo dónde dormir esta noche». Lo miré sin decir nada. Lo perdí todo, todo. Respiré hondo. «No, Santiago, lo que perdiste no fue todo, fue a mí, y eso lo perdiste mucho antes. Tan duro vas a ser después de todo lo que hiciste por mí. ¿Ahora me dejas así?» Me dolió escucharlo, pero no por sus palabras, sino por su manipulación. Aún en ese estado no entendía, no asumía. ¿Sabes por qué no puedo dejarte entrar, Santiago? Porque no me pides perdón, me pides ayuda, y no son lo mismo. ¿Qué diferencia hay?, preguntó. Que el perdón nace del alma y la ayuda del interés. Y tú no, tienes alma en esta visita. Cerré la puerta lento, sin violencia, pero con la certeza de que esa sería la última vez que lo vería. Después de ese día, no supe más de él. Mónica me dijo que se había ido de la ciudad, que intentaba conseguir trabajo en otro estado y que andaba diciendo por ahí que yo era un viejo rencoroso. Me dio igual, no quería saber más. Me enfoqué en mí, en Emiliano, en los sábados soleados, en los desayunos con pan de elote, en los libros que había dejado sin leer. Empecé a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para dejarlas a mi nieto. Quería que supiera quién fue su abuelo, qué hizo, qué no permitió y qué defendió con dignidad.
Algunas tardes me sentaba en la hamaca con una taza de café. Escuchaba a los pájaros y pensaba que aunque había perdido mucho, lo más importante lo había recuperado. La paz. Esa paz que llega cuando uno deja de mendigar amor en lugares donde no lo hay. Y yo ya no estaba dispuesto a volver a esos lugares nunca más. Una mañana Mónica llegó con una caja de cartón. Papá, traje algo que creo que debes tener. Dentro había fotos viejas, libretas, cartas de cuando tu madre aún vivía. También encontré una grabación en cassette con mi voz enseñándole a Santiago las tablas de multiplicar cuando tenía 8 años. La puse en la grabadora y escuché mi propia voz diciendo, «Vamos, hijo, tú puedes», y su vocecita pequeña respondiendo con timidez. Me quebré. No hice ruido, pero las lágrimas me llenaron los ojos. Ese niño, Enai me amó. Ese niño me abrazaba fuerte y sin vergüenza. Ese niño se perdió en algún punto del camino y yo no supe cuándo. Mónica me miraba en silencio. ¿Te arrepientes de algo, papá? Sí, de no haber dicho basta antes, de haber aguantado tanto por miedo a perder algo que, al final, no existía. Ella asintió y me dijo, «Te admiro, papá, pero desde que tuviste el valor de marcharte, te admiro más». Esas palabras me abrazaron por dentro. Días después recibí una carta certificada. Era de un abogado. Pensé que ya no quedaban pendientes legales, pero al abrirla entendí todo. Era un aviso de embargo. Santiago había usado mi nombre como garantía en un préstamo que nunca pagó, falsificando mi firma en documentos antiguos. El banco detectó la irregularidad e iniciaba una investigación. Llamé de inmediato al abogado que me asistió en la venta de la casa. Al día siguiente, presentamos una denuncia formal por suplantación de identidad. Teníamos pruebas, firmas comparadas, fechas, declaraciones notariales. No me sorprendió. Ya conocía de lo que Santiago era capaz. Pero esta vez me dolió menos. Ya no me afectaba en lo personal. Era como si ese capítulo estuviera tan lejos que su sombra ya no alcanzaba a tocarme. Lo único que me molestaba era pensar en Emiliano, en el ejemplo que su padre le estaba dando. Y fue ahí cuando decidí algo importante, asegurarme de que mi nieto no repitiera la historia. Y esa decisión iba a marcar el resto de mis días. Llamé a Mónica y le dije que quería abrir un fondo de estudios para Emiliano. No lo pondría a nombre de ella ni mío. Lo haría con una cláusula especial, intocable hasta sus 18 años, con fines exclusivamente educativos y bajo supervisión legal. Quería asegurarme de que ese niño tuviera un futuro limpio, lejos de las trampas y malas decisiones de su padre. «¿Y si Santiago se entera?», me preguntó Mónica. «Que se entere. No le debo explicaciones. Le debo a mi nieto algo mejor». Ella lloró y me abrazó con fuerza. «Gracias por no rendirte, papá». En mi interior sentí que esa era mi verdadera victoria, no una casa, no un dinero guardado, sino la certeza de que, aunque uno de mis hijos había perdido el rumbo, otro había sabido mantenerse firme y que el nieto que me regaló tendría la oportunidad de crecer con valores distintos. Esa noche escribí una carta para Emiliano explicándole todo. No para que odiara a su padre, sino para que entendiera que la dignidad y la honestidad son un escudo que nadie te puede quitar, salvo que tú mismo lo entregues. Las semanas pasaron tranquilas. El abogado me informó que Santiago no se presentó a declarar. Estaba en otro estado, probablemente esquivando las consecuencias legales. No me alegré, pero tampoco me apené. Era como ver un incendio que ya no te amenaza, pero que sabes que tarde o temprano se consumirá solo. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi pasar a Emiliano en bicicleta. Frenó frente a la reja y gritó, «Abuelito, te quiero mucho». Solté la manguera y me acerqué. «Yo a ti, hijo».
más de lo que imaginas. Ese momento tan simple me recordó que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche en silencio, cada decisión difícil. Porque lo que uno siembra con amor, aunque el camino esté lleno de piedras, siempre termina floreciendo. Solo hay que tener valor para no abandonar la semilla y paciencia para esperar la primavera. Mi rutina se había vuelto sagrada. Amanecía temprano, preparaba café, barría el jardín y me sentaba en la hamaca a ver salir el sol. A veces escribía, otras simplemente respiraba y escuchaba el viento entre los árboles. Mónica venía cada fin de semana, a veces con Emiliano, otras sola. Me contaba sobre su trabajo, sus planes para expandir su negocio de repostería. Me pedía consejos y nos reíamos de cosas pequeñas. Me cuidaba sin hacerlo evidente. Me ayudaba sin hacerme sentir viejo. Y eso, a mi edad, vale oro. No necesitaba grandes lujos. Solo la certeza de que estaba rodeado de gente que me quería por quien soy, no por lo que tengo. Cada tarde que cerraba los ojos en la hamaca, agradecía en silencio, no por lo que había perdido, sino por lo que había aprendido. Porque, a veces, la verdadera riqueza no está en las cosas que acumulamos, sino en las personas que deciden quedarse. Un domingo, Mónica no vino como de costumbre. Sentí una inquietud en el pecho. No era angustia, pero algo me decía que algo andaba mal. Al día siguiente me llamó. «Papá, necesito que estés tranquilo con lo que voy a decirte». Me quedé en silencio. Santiago está detenido. «¿Por qué?», pregunté. «Intentó falsificar una firma de un documento de propiedad que ya no existe. El nuevo dueño de tu antigua casa lo denunció. Lo detuvieron saliendo de una notaría». «¿Está en la cárcel?» «Sí, fui, pero no me dejaron pasar. Él solo pidió que te avisara». Me quedé mirando por la ventana, viendo a una pareja de ancianos tomados de la mano pasar frente a mi casa. «¿Qué quieres que haga, Mónica?» «Nada, papá. Solo quería que lo supieras, no para que lo salves, sino para que estés en paz con tu decisión», asentí. «Ya estoy en paz, hija. Hace tiempo». Colgué el teléfono. No sentí alegría ni tristeza, solo una resignación tranquila, como quien ve una tormenta a lo lejos, pero sabe que tiene un techo firme. Esa noche no pude dormir del todo. Me levanté y fui al escritorio. Abrí mi libreta de memorias en la última página en blanco y escribí. «A veces, el hijo que criaste con más cuidado es el que más te olvida. El amor verdadero no está en los que te exigen, sino en los que te cuidan sin pedir nada a cambio». Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. A la mañana siguiente fui al mercado, compré pan, tomates y café. Saludé al señor de las verduras, charlé con la señora de las flores y volví caminando lento, disfrutando del sol. La vida, a pesar de todo, seguía siendo buena conmigo. Tal vez porque dejé de forzar lo que no era para mí. Tal vez porque, por fin, aprendí a elegirme a mí mismo. Al día siguiente, Mónica vino a verme. Traía galletas de canela y un sobre en la mano. «Papá, él escribió esto. No sé si quieras leerlo». Lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. «Tómate tu tiempo. No es para mí», dijo ella. Pasamos la tarde juntos, hablando sin interrupciones porque Emiliano estaba en casa de unos amigos. Me contó que estaba pensando en mudarse a una casa más cerca de la mía, que su trabajo le permitía hacerlo. Le dije que no lo hiciera solo por mí. Ella sonrió. «No es por ti, papá. Es por mí. Quiero que Emiliano te tenga cerca, que crezca aprendiendo de ti». Me emocioné porque entendí que, aunque uno de mis hijos me había dado la espalda, con la otra lo había ganado todo. Cuando se fue, el sobre seguía ahí, intacto. Lo tomé, dudé unos segundos y finalmente lo abrí. Dentro había una carta. «Papá, sé que tal vez no leas esto. Y si lo haces, quizá no creas nada de lo que diga. Estarías en tu derecho.
No tengo cómo justificar lo que hice, lo que dije, lo que fui. Te fallé, te humillé, te convertí en blanco de mi rabia. Y lo peor, ni siquiera me detuve a preguntarte si estabas bien. No sé en qué momento me volví ese hombre. No sé cuándo me alejé tanto de ti. Hoy, desde esta celda fría, entiendo que fuiste demasiado bueno conmigo, que nunca merecí tanto, y que el asco del que hablé no era por ti, era por mí. No espero que me perdones. Solo quería decirlo. Santiago. Doblé la carta, la guardé en un cajón y no lloré. No porque fuera insensible, sino porque ya no necesitaba ese perdón para estar en paz. El mío ya lo había hecho hace tiempo, y no con él, sino conmigo mismo. Pasaron semanas. Mónica me dijo que Santiago seguiría detenido un tiempo, que quizá enfrentaría un juicio y que no quería involucrarse más. Yo tampoco. Le pedí una sola cosa. Si algún día él cambia de verdad, si algún día se convierte en un hombre justo, dale una oportunidad. No por mí, sino por él mismo. Con el tiempo, la vida me fue envolviendo en otras cosas. Emiliano comenzó a aprender guitarra y venía a ensayar conmigo. Mónica abrió su pequeño negocio y me pedía ayuda con las cuentas. El barrio ya me conocía como el abuelo que daba consejos, y muchos venían a platicar en las tardes. Una joven madre me preguntó un día: «Don Eliseo, ¿cómo hizo para no volverse amargado después de todo?». Le respondí: «Entendí que hay cosas que uno no puede cambiar, pero sí puede decidir qué hacer con lo que queda. Y eso hice yo. Con lo que quedó, construí algo nuevo. Con el tiempo, comprendí que no todo lo que se rompe puede arreglarse, pero también que no todo lo que se pierde se echa de menos. Si uno llega a viejo sin aprender eso, vive con una mochila que nunca lo deja caminar derecho. Yo, gracias a Dios, solté muchas cosas a tiempo, no para olvidar, sino para no cargar más con lo que no me correspondía». Habían pasado 2 años desde aquella noche en que escuché a Santiago decir que yo le daba asco. 2 años desde que vendí mi casa, desaparecí y dejé ese billete sobre la mesa. En Mindash, todo ese tiempo no lo vi ni recibí cartas, y no porque no pudiera, sino porque no quise, porque hay heridas que no se cierran hablando, sino aceptando. Mi vida ahora era otra, sin lujos, pero tranquila. Había comprado la casita que alquilé al principio. La remodelé con mis manos, sembré plantas, puse una cerca de madera y colgué una hamaca doble en el porche. Emiliano ya tenía 10 años, curioso, alegre, respetuoso. Me escuchaba como si cada palabra fuera un secreto importante. Cuando le contaba historias de mi juventud, de su abuela, de los tiempos en que todo era más lento pero más sincero, me miraba como si estuviera escuchando a un héroe. Mónica también estaba bien. Su negocio crecía, y aunque a veces llegaba cansada, siempre tenía tiempo para sentarse conmigo a tomar café y reírnos de cosas pequeñas. Me cuidaba sin que pareciera una obligación, me ayudaba sin hacerme sentir débil. Y eso, para un hombre de mi edad, vale más que cualquier herencia. Un día, hace unos meses, me preguntó si quería escribir un testamento. Le dije que sí, pero con una condición: que no se metiera, que no supiera nada hasta que yo no estuviera. Quería hacerlo sin presión, sin expectativas, porque había aprendido que, incluso en los últimos capítulos de la vida, uno debe escribir sus propias páginas. Escribí el testamento con calma, sin prisa. Dejé una parte del dinero para Emiliano, con la misma cláusula de antes: acceso solo a partir de los 18 años y con fines educativos. También dejé la casa para él, junto con un sobre cerrado que solo debería abrir cuando tuviera edad suficiente para comprender. Dentro, mi libreta de memorias, con todas mis reflexiones, no para que me admirara, sino para que aprendiera
que el amor también necesita límites y que la dignidad nunca se negocia. En cuanto a Santiago, no estaba en el testamento ni con un peso ni con una palabra, no por venganza, sino por justicia, porque uno no puede premiar al que pisotea, ni heredar a quien desprecia. A veces, amar a un hijo es decirle hasta aquí, y eso también es parte de ser padre. Cerré el sobre, lo guardé en un lugar seguro y sentí un peso menos sobre los hombros. El futuro de Emiliano estaba protegido. Un día recibí una visita inesperada. Era la madre de Santiago. No éramos pareja desde hacía muchos años y ella también había estado ausente en gran parte de la vida de los niños. Vino a buscarme, no por nostalgia, sino porque Santiago le había escrito desde el lugar donde ahora vivía. Un albergue en otro estado. Según ella, estaba solo, sin trabajo fijo, dependiendo de ayudas sociales y había empezado a dar charlas en grupos de rehabilitación emocional. Me pareció curioso. No pregunté demasiado, solo escuché. Él dice que cambió Eliseo, que por fin entendió. ¿Y tú le crees?, le pregunté. No lo sé, pero me pidió que viniera a verte. ¿Para qué? Para entregarte esto. Era un papel doblado. Lo tomé, pero no lo abrí en ese momento. La acompañé hasta la puerta. Me agradeció el tiempo y se fue. Esperé hasta la noche para abrir ese papel. Me senté en la hamaca con el viento tibio en la cara y lo desplegué. Era breve, muy diferente a las cartas anteriores. Papá, esta vez no escribo para pedir nada. Solo quería decirte que lo entendí tarde. Pero lo entendí. Me convertí en el hombre que juré que nunca sería. Y lo peor, lo fui contigo. Hoy sé que ya no tengo derecho a estar en tu vida, que no merezco ni una palabra, pero quiero que sepas que todo lo que me enseñaste finalmente me alcanzó. Donde estés, te deseo paz. Y gracias, Santiago. Lo leí una sola vez. No sentí el impulso de guardarlo, tampoco de responder. Solo lo doblé despacio, lo dejé sobre la mesa y seguí mirando las estrellas. Porque, a veces, el mayor acto de amor es no volver atrás, es permitir que el otro encuentre su camino solo, sin que tú tengas que señalarle nada. Esa noche me quedé pensando en cómo había cambiado mi vida desde aquella frase cruel. Mi papá me da asco. No respondí con sientos odio, sino con acción. Y eso hizo toda la diferencia. No volví a tener una casa grande, ni cenas familiares con todos en la mesa, pero gané algo mucho más valioso. Una vida mía, un lugar donde no me señalan, donde no me usan, donde me quieren sin condiciones. Y eso es más de lo que muchos tienen. Si alguien que escucha esta historia está al borde de rendirse, si piensa que nadie lo valora, yo le digo, no es tarde. Nunca es tarde para elegirse, para levantar la cabeza, para decir ya no más. Porque a veces el final no es una caída, es un renacer. Y yo, a mis años, estaba aprendiendo a vivir de nuevo, con menos ruido y más paz. Hoy, cuando me siento en la hamaca con un café y veo a Emiliano jugar, sé que tomé la decisión correcta. No porque haya sido fácil, sino porque fue necesaria. La dignidad es como un árbol con raíces profundas. Puede soportar tormentas, pero si se arranca, no vuelve a crecer. Y yo decidí proteger la mía. Santiago seguirá su camino, con o sin mí. Mónica y Emiliano seguirán siendo mi alegría, mi orgullo y mi razón de levantarme cada día. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero lo que me quede quiero vivirlo así, en paz, con gente que me quiere de verdad y con la certeza de que no dejé que el veneno del rencor me envenenara, porque al final la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por la paz con la que cerramos los ojos cada noche. Y yo, por fin, puedo dormir tranquilo. Unas semanas después, Mónica me trajo una sorpresa, un álbum de fotos que había estado armando en secreto.
Al abrirlo, encontré imágenes de Emiliano desde bebé hasta ahora, pero también fotos mías que ni recordaba. En el taller donde trabajaba, en la vieja cocina de la casa familiar, en el parque sosteniendo a Mónica y Santiago cuando eran pequeños. Había una en especial, en blanco y negro, donde yo sonreía mientras los llevaba en hombros. La miré largo rato, pensando en lo rápido que pasa la vida y en cómo, a veces, las memorias pesan más que los objetos. Quiero que Emiliano sepa quién eres, papá. No solo lo que tienes, me dijo Mónica, y entendí que ella había captado la esencia de lo que siempre quise dejar. No herencias materiales, sino huellas que no se borran. Una tarde lluviosa, Emiliano se sentó conmigo a mirar el álbum. Me preguntó, «Abuelito, ¿por qué no veo muchas fotos con mi papá?» Me quedé en silencio unos segundos, eligiendo bien las palabras. «Porque a veces, hijo, las personas que queremos toman caminos diferentes. Pero eso no significa que no las hayamos querido». Él asintió con una madurez que me sorprendió para su edad. «¿Y tú todavía quieres a mi papá?» Lo miré a los ojos. «Siempre, hijo, pero aprendí a quererlo desde lejos». No hubo más preguntas. Solo se acurrucó a mi lado mientras la lluvia golpeaba el techo, y yo supe que ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria. Porque el amor también se enseña en los silencios. El tiempo seguía su curso, y con él yo me sentía cada vez más liviano. Había vendido muchas de las pocas cosas que tenía de valor, no por necesidad, sino por desprenderme. Compré libros, herramientas para el jardín y una mecedora nueva para el porche. Mónica me decía que era como si estuviera haciendo espacio para algo nuevo. Quizá tenía razón. La vida me había quitado mucho, pero me estaba regalando una calma que nunca antes conocí. Emiliano empezó a traer a sus amigos a la casa. Me gustaba verlos jugar, reír y merendar en la mesa del patio. Les contaba historias viejas, algunas inventadas, otras verdaderas, y ellos me escuchaban como si estuvieran viendo una película. Creo que, sin querer, me estaba convirtiendo en ese abuelo que deja historias más valiosas que cualquier fortuna. Un día, recibí una carta del juzgado. Era una notificación. Santiago había cumplido su condena y estaba en libertad. No decía dónde vivía ni qué haría ahora, solo que su proceso estaba cerrado. Guardé el sobre en un cajón y no se lo conté a Mónica. No por ocultar, sino porque no había nada que agregar. Él era libre, yo también. Esa noche, mientras tomaba mi té, pensé en cómo a veces la vida nos vuelve a poner frente a las mismas personas, pero no a las mismas versiones de ellas. No sabía si lo volvería a ver, ni lo buscaba. Tal vez, en algún lugar, él estaba aprendiendo a vivir con sus decisiones, como yo lo hice. Y eso ya era suficiente para mí. Pasaron meses. Una mañana, mientras barría la entrada, vi a lo lejos a un hombre caminando despacio hacia mi casa. Llevaba ropa sencilla, el cabello corto y una mirada que no reconocí de inmediato. No hasta que estuvo más cerca. Era Santiago. Se detuvo frente a la reja, sin cruzarla. «Solo vine a verte, no a pedirte nada». Me quedé inmóvil con la escoba en la mano. «Está bien», le dije. «Hablamos unos minutos, de cosas triviales, el clima, el barrio, el precio de la comida. No mencionamos el pasado. Antes de irse me dijo, «Gracias por no odiarme, papá». No respondí. Lo vi alejarse por el mismo camino, sin mirar atrás. No sé si fue un cierre o un nuevo inicio. Solo sé que esa noche dormí en paz. Y eso, para mí, ya era suficiente. Después de aquella visita, Santiago no volvió más. No lo esperaba, pero confieso que parte de mí pensó que aparecería otra vez. Pasaron los días, y en ese silencio entendí que tal vez esa había sido su manera de despedirse. Mónica nunca me preguntó por él. Quizá intuía que algo había pasado, pero me dejó mi espacio.
Emiliano seguía viniendo cada fin de semana, trayendo historias de la escuela y dibujos que colgábamos en la pared de la sala. La casa se llenaba de su risa, y yo sentía que ese sonido era la mejor medicina contra cualquier recuerdo amargo. Ya no me levantaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que aún tenía. Y eso, a mi edad, era un lujo que no todos pueden darse. Un atardecer, mientras tomábamos té en el porche, Emiliano me dijo: «Abuelito, cuando sea grande quiero ser como tú, tranquilo, pero fuerte». Sus palabras me tocaron, más de lo que él podía imaginar. Le respondí: «No tienes que ser como yo, hijo. Tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Pero si un día te dicen que algo no puedes lograr, recuerda que un viejo terco como yo sobrevivió a muchas tormentas sin perder la sonrisa». Él sonrió y siguió dibujando. En ese momento supe que mi mayor herencia no serían casas ni cuentas bancarias, sino enseñarle a enfrentar la vida con dignidad, sin miedo y sin perder la capacidad de amar. Mónica, cada vez más ocupada, con su negocio comenzó a confiarme más tiempo con Emiliano. Yo disfrutaba esos días largos en que lo llevaba a pescar, le enseñaba a plantar frijoles o a arreglar una bicicleta. No necesitábamos grandes lujos para ser felices, bastaba con compartir tiempo. Una tarde, mientras limpiábamos herramientas, me dijo: «Abuelito, ¿tú has perdonado a mi papá?». Me tomó por sorpresa. Después de un momento respondí: «Sí, hijo, pero no para que él vuelva, sino para que yo pueda vivir en paz». Me miró, serio, como grabando esas palabras en su memoria. Y yo supe que había comprendido algo importante, que perdonar no siempre significa reconciliarse, sino liberarse. Con los años, la relación con Mónica se volvió aún más sólida. Ella me consultaba decisiones importantes, y yo me sentía útil, escuchado. Nunca intenté reemplazar el papel de padre de Emiliano, pero sí ser su guía. A veces, cuando lo veía correr por el patio, pensaba en cómo hubiera sido si Santiago hubiera elegido otro camino. Pero inmediatamente apartaba ese pensamiento. La vida no se construye con «y sí», sino con lo que uno hace hoy. Y hoy yo tenía una familia que me amaba y me respetaba. Lo demás eran páginas que ya no necesitaba leer otra vez. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro, una foto. Santiago, más viejo, sonriendo tímidamente junto a un grupo de hombres en un taller mecánico. Detrás, una frase escrita a mano: «Estoy bien, papá». No había más. No busqué saber dónde estaba ni qué hacía. Guardé la foto en el álbum de Mónica, en una página que Emiliano miraría algún día. No quería que su imagen de familia fuera solo de ausencia, porque a pesar de todo, Santiago siempre sería su padre, y yo quería que lo recordara con un final distinto al que vivimos. Quizá no era perdón, pero sí era cerrar el libro con una página menos amarga. Pasó un año desde aquella carta, y nunca más supe de Santiago. A veces me preguntaba si aún seguía en ese taller mecánico, si había encontrado un lugar donde encajar, pero no lo buscaba. No porque no me importara, sino porque había aprendido que cada uno debe recorrer su propio camino sin que otro lo empuje. Mónica seguía creciendo en su negocio, y Emiliano ya era un joven con ideas propias, firme en sus principios. Me enorgullecía verlo rechazar lo fácil cuando sabía que no era lo correcto. En esos momentos pensaba: quizá no pude salvar a Santiago, pero sí puedo ayudar a que Emiliano nunca pierda su rumbo. Y eso me daba paz. Un día, mientras organizaba papeles viejos, encontré mi primera libreta de notas, aquella donde escribía reflexiones cuando Santiago y Mónica eran pequeños. Había frases cortas, listas de compras y también promesas que hice en voz baja: protegerlos siempre, no dejar que pierdan su esencia.
Me quedé mirando esas palabras, sintiendo una mezcla de nostalgia y orgullo. No cumplí todo al pie de la letra, porque la vida cambia los planes, pero hice lo que pude con lo que tenía. Guardé la libreta de nuevo, esta vez en una caja que Mónica y Emiliano encontrarían algún día, junto con una nota mía que decía: «Aquí está mi historia», para que sepan que incluso en los días más oscuros nunca dejé de ser su padre. El otoño llegó con sus vientos fríos y hojas doradas. Emiliano empezó a hablarme de sus sueños: estudiar ingeniería, viajar y algún día construir una casa con un taller grande. Yo lo escuchaba y sonreía, porque en sus planes veía reflejado un poco de mí, aunque no se diera cuenta. «Quiero que vengas a vivir conmigo cuando tenga mi casa», me dijo una tarde. Le respondí: «Si para entonces todavía camino sin bastón, acepto». Nos reímos juntos. Ese tipo de conversaciones eran mi tesoro. No había fortuna que se comparara con escuchar que alguien quiere compartir su futuro contigo por amor y no por obligación. Una noche de invierno, mientras la lluvia golpeaba el techo, recibí un mensaje inesperado en el teléfono. Era un número desconocido. «Papá, soy Santiago. No sé si leerás esto. Solo quería decirte que estoy bien y que te agradezco por todo. Aunque no lo merecía, siempre fuiste mi ejemplo». No respondí de inmediato. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé el teléfono sobre la mesa. A la mañana siguiente, escribí solo 2 palabras: «Cuídate, hijo». No hubo más mensajes después. Pero esas pocas palabras fueron suficientes para cerrar una herida que por años pensé que quedaría abierta para siempre. Con el tiempo, me di cuenta de que la vida no se trata de acumular finales perfectos, sino de aprender a vivir con los que nos tocan. Santiago y yo no volveríamos a ser lo que fuimos, pero tampoco éramos enemigos. Mónica y Emiliano eran mi día a día, mi alegría constante, y yo, a mi edad, ya no buscaba grandes aventuras ni cambios drásticos. Solo quería despertar cada mañana, preparar mi té y ver el sol filtrarse por la ventana, sabiendo que, a pesar de los golpes, mi corazón seguía siendo un lugar donde cabía la paz. La primavera llegó y, con ella, los días más largos y cálidos. Emiliano empezó a pasar más tiempo afuera, trabajando conmigo en el jardín y ayudándome a reparar la vieja cerca de madera. Mientras martillaba, me preguntó: «Abuelito, ¿crees que yo pueda equivocarme como mi papá?». Lo miré y respondí: «Claro que sí, hijo. Todos nos equivocamos. La diferencia está en aprender de esos errores y no repetirlos». Él asintió, como si entendiera algo profundo. Yo sabía que no podía garantizarle un camino libre de tropiezos, pero sí podía enseñarle a levantarse con dignidad. Y eso, al final, era el mayor legado que podía dejarle. Mónica organizó una comida familiar para celebrar su cumpleaños. Vinieron amigos, vecinos y algunos parientes lejanos. Entre risas y anécdotas, me sentí rodeado de un calor que hacía años no experimentaba. En un momento Mónica brindó: «Por mi padre, que nos enseñó que la familia no siempre es perfecta, pero siempre vale la pena cuidarla». Todos aplaudieron, y yo, con la voz quebrada, solo pude decir: «Gracias por dejarme ser parte de sus vidas, incluso cuando no era fácil». Sentí que de algún modo todas las piezas de mi historia se acomodaban en su lugar. Unos días después, al amanecer, me senté en el porche con mi taza de té. Miré el horizonte y recordé mi vida. Las alegrías, las pérdidas, los momentos en que pensé que no podría seguir. Pero aquí estaba, más viejo, sí, pero también más sabio. Comprendí que el verdadero éxito no estaba en lo que uno posee, sino en las personas que permanecen a tu lado cuando todo lo demás se ha ido.
Y yo tenía eso. Tal vez no era una vida perfecta, pero era mía, y estaba en paz con ella. Esa tarde, Emiliano me trajo un cuaderno nuevo. «Para que sigas escribiendo tus historias, abuelito», dijo. Lo abrí y en la primera página él había escrito: «La historia de un hombre que nunca dejó de amar». Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Empecé a escribir no para mí, sino para él, para que algún día, cuando ya no esté, pueda leer mis palabras y saber que, pase lo que pase, siempre tuvo un abuelo que lo amó sin condiciones. Ese pensamiento me dio fuerzas para seguir llenando páginas, una tras otra. Hoy, mientras termino esta última página, el sol se oculta detrás de las montañas y el aroma del té llena la cocina. Pienso en todo lo vivido y en cómo, a pesar de las sombras, siempre encontré una luz para seguir adelante. Si esta historia llega a ti, Emiliano, quiero que recuerdes algo. La vida no se mide por los años que vivimos, sino por los momentos en que amamos de verdad. Y yo, hijo, he amado mucho, más de lo que las palabras pueden decir. Así que si algún día dudas de quién eres o hacia dónde vas, mira dentro de ti y encontrarás la fuerza que siempre estuvo allí, porque esa fuerza también es mía.